Llevamos muy buenas noticias para el municipio, tomando en cuenta que pues hoy sí se están viendo las cosas claras y como lo hemos manifestado siempre, hoy se lo dimos a conocer al señor ministro y señor viceministro que la intención, el objetivo principal nuestro es que ya se inicien los trabajos en cada una de las carreteras que por varios años han estado estancados, que ya es el momento oportuno. Yo creo que gracias a Dios llevamos muy buenas noticias. Esperamos en Dios que todo esto se concrete en hechos, que se concrete ya en trabajo y pues le vamos a estar dando el seguimiento correspondiente. Nos hemos caracterizado por eso, por estar trabajando fuertemente por nuestro municipio y vamos a seguir trabajando. En cuestión de la reparación de la carretera hacia San Andrés, señor alcalde, ¿se tiene información de inauguración? Bueno, yo creo que no es una reparación, es prácticamente un proyecto nuevo. Se va a trabajar con cemento hidráulico. El día de hoy nos pusimos de acuerdo para poder iniciar prácticamente de Santa Cruz de Quiché hacia San Andrés y pues también inaugurar ya el pavimento que está concluido, que es el tramo carretero de Canillá hacia San Andrés. Son dos tramos que son muy importantes para nosotros y que tienen un historial bastante grande, tomando en cuenta que en su momento, en su oportunidad, fueron inaugurados 2 veces o 3 este proyecto que nunca existió. Hoy, primeramente Dios, vamos a haber hecho realidad este proyecto que es muy importante, que va a beneficiar a comunidades del municipio de Santa Cruz de Quiché, Chujuyub, Santa Rosa, Tzucac, varias comunidades que van a salir beneficiadas y es por ellos por quienes nosotros estamos trabajando fuertemente. Les tenemos buenas noticias, vamos a empezar con proyectos importantísimos. Tenemos el proyecto de Quiché a San Andrés, que ya hoy, el día de hoy, ya está maquinaria en el lugar. Se le va a dar un CDP de 45 millones de quetzales a ese proyecto, lo cual implicaría un alcance hasta de 10 a 15 kilómetros. También el tramo de Quiché a Chiché, este es una rehabilitación que se va a hacer aproximadamente de 5 a 6 kilómetros, más un recapeo y bacheo del resto de la ruta y con eso pues estaríamos dando solución a problemas que ya vienen arrastrándose desde hace algún tiempo y que van a ser de solución importante para el departamento. En el tema de Ilotenango también logramos resolver que se va a trabajar en todos los subdrenajes, todos los subdreners y se va a empezar a trabajar también ya en toda la conformación de la base y la subbase por medio de rodos y maquinaria para adaptar la base para posteriormente, más o menos en mes y medio, empezar con los trabajos ya de fundición. Le diría el proyecto de Quiché a San Andrés en lo que es de este año se le va a adjudicar alrededor de 45 millones de quetzales. Puede llegar a ser más. ¿Qué es lo que quiero hablar? Lo que vamos a como son proyectos multianuales. En lo que es de Quiché a Chiché es alrededor de un proyecto de 15 millones de quetzales y el proyecto de Ilotenango pues alrededor, es un proyecto grandísimo, ¿verdad? Que nosotros pensamos que le podemos ir adjudicando una cantidad importante para poder seguir trabajando. Vamos a dar un CDP a un proyecto similar alrededor de 50 millones de quetzales. Tenían un problema en Pachité, que es un problema que no es de esta institución, lo quiero dejar claro, sino que es un problema que se hereda de FONAPAS y que nosotros vamos a estar dando la asesoría necesaria para poder, que en un momento dado, cuando se logre solucionar y desentrampar la situación legal de este proyecto en FONAPAS, puedan venir con nosotros a requerir los estudios necesarios y pues la licitación del proyecto. ¿Cuándo iniciarán los trabajos? De este proyecto depende de FONAPAS. De los otros proyectos nosotros estamos pensando que para más tardar, bueno, de hecho en Quiché a San Andrés ya el día de hoy ya están trabajando. De Quiché a Chiché pensamos que va a ser el día viernes de la otra semana el que se van a estar iniciando los trabajos, y el de Ilotenango entre el lunes y el martes, primero Dios, están iniciando los trabajos. Pues miren, la verdad es de que muy fructífera, porque se nos están dando ya fechas para iniciar los proyectos que nos ofrecieron desde el día de ayer, y tal como lo manifestó hace un momento el señor ministro, pues la carretera de Santa Cruz de Quiché hacia el municipio de Chinique se inicia de este viernes en 8. Ya de Santa Cruz de Quiché a San Andrés, a Cabajá, y ya va la maquinaria. Nosotros la encontramos en el camino y pensamos que hoy o mañana empiecen a trabajar. De Ilotenango a San Pablo, Las Delicias, de San Pedro Cocopilas, está que empiezan entre el lunes o martes o antes.
Entonces, lo que nosotros nos interesaba, en primer lugar, es de dónde va a venir dinero, qué dinero le van a inyectar. Ya fueron claros con nosotros de dónde le van a inyectar el dinero a esas empresas, de dónde van a provenir los CDP. Y para nosotros pues, era muy importante lo del presupuesto y las fechas de inicio y de reinicio en el caso de San Antonio y Lutenango. Lo que queremos nosotros es trabajo y no otra cosa. ¿Va? Satisfecho pues sobre esta respuesta que se dio lo que es el señor ministro, los diputados. Sí, mire, nosotros hemos estado anuentes al diálogo y ahorita que se iban a hacer las manifestaciones sin hacer boicoteos. Pensamos ayer cuando me llamó el señor ministro que deberíamos todavía rescatar el diálogo que se tenía, pero ya con propuestas firmes, propuestas ya definidas, que la verdad que ya no queremos más engaños, sino que se cumpla con lo que nos ofrecieron y que echen a andar ya maquinaria en esos proyectos.